Hoy vamos a seguir con la serie de las parábolas y hoy nos toca la parábola del buen samaritano. Creo que ya está el título ahí, ¿no? El buen samaritano, y ahí tenemos el pasaje, Lucas capítulo 10 a partir del versículo 25. Si ustedes tienen Biblias, pueden leerlos en sus Biblias, si no, aquí va a estar el pasaje en la pantalla. Los que están aquí adelante no piensen que hay un error de que los textos están corridos un poquito hacia abajo y hacia este lugar, sino que una vez me senté junto a la pared y no veía esta punta, y otra vez me senté muy atrás y no veía arriba. Entonces lo puse un poquito más abajo y hacia mi izquierda para que todos puedan verlo y leer el pasaje y lo que quiero mostrarles a través del PowerPoint. Así que vamos a empezar con la lectura allí en Lucas capítulo 10 y versículo 25. Dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, este intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el intérprete de la ley, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Unos versículos antes, el Señor Jesús había dicho: te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios, de los eruditos, de los entendidos, de los inteligentes, las has revelado a los niños. Y ahí, un poquito después, aparece este intérprete de la ley, que realmente era una persona que conocía muchísimo las Escrituras. Se sabía casi todo el Antiguo Testamento de memoria. Vos le podías citar cualquier pasaje del Antiguo Testamento y él te decía a qué libro pertenecía y en qué lugar se encontraba ese pasaje. Eran personas que se pasaban horas y horas estudiando las Escrituras del Antiguo Testamento. Un doctor en la ley, un intérprete de la ley, alguien que supuestamente sabía muchísimo. Y se acerca a Jesús y le hace una pregunta, una muy buena pregunta. Le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero, aunque la pregunta era buena, la intención no era buena. Porque dice que hizo esta pregunta con la intención de probarle. Quizás puede tener 2 sentidos este probarle. Quizás probarle si Jesús, este nuevo maestro que había aparecido y que tanto admiraban y tanto le seguían, sabía tanto como él, que por tantos años había estudiado la Biblia. A ver, vamos a ver qué tanto sabes, le voy a hacer esta pregunta. O tal vez otro sentido de este probarle es para ver si Jesús cometía algún error, se equivocaba, y después podían tomarse de eso para acusarle de que era un falso maestro. Lo cierto es que la intención de él era probarle. Ahora Jesús dice la Escritura que no necesita que le digamos cómo es el hombre y cómo es el corazón del hombre. Él los conoce y nos conoce.
Entonces Jesús va a apelar al orgullo de este intérprete de la ley y dice, bueno, vos sos el que interpretas la ley y que la sabes tanto. ¿Qué dice? ¿Cómo la lees? Claro, él frente a ese desafío no podía quedarse callado, él tenía que decir lo que sabía. Entonces él dice, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Cita dos pasajes del Antiguo Testamento, Levítico y Deuteronomio. Él sabía de memoria todo esto. Y entonces Jesús le dice, buenísimo, has contestado, perfecto. Te pongo un 10 en teología, un 10 en teoría. Pero Jesús sabía que estaba flojito en práctica. Y le dice, bueno, haz esto y vivirás. Frente a esta declaración de Jesús, dice que este intérprete de la ley siente la necesidad de justificarse. Algunos entienden como que este justificarse apunta a distintas cosas. Algunos dicen que quería justificarse de por qué hizo una pregunta tan simple si esos versículos los repetían varias veces los judíos todos los días, cualquiera podía contestarlo. Otros dicen, lo dijo para que si Jesús le daba la respuesta que ellos acostumbraban a dar sobre quién era el prójimo, porque el judío tenía, el pensamiento de que el prójimo era quienes estaban cerca de ellos, sus familias, sus correligionarios, y como abriendo mucho el círculo, sus compatriotas. Entonces, él iba a decir, como dijo aquel joven rico cuando se acercó a Jesús, todo esto lo he guardado desde mi juventud, y iba a decir, yo hago lo que tengo que hacer, soy un heredero de la vida eterna. Pero otra posibilidad es que estando frente a la ley, y estando frente a Jesús, que es la luz del mundo, aquel hombre fue acusado por su conciencia y se dio cuenta de que no estaba cumpliendo con la ley, de que realmente estaba muy lejos de cumplir y necesitó justificarse. Y la forma de hacerlo fue diciendo, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Yo diría que esta pregunta es casi un sincericidio, porque lo que está diciendo es, yo no cumplo con uno de los mandamientos más importantes, porque ¿cómo voy a amar a alguien que ni siquiera sé quién es? ¿Quién es mi prójimo? Y al no cumplir el segundo mandamiento, tampoco cumplí el primero, porque la Biblia dice que quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Si no amas al que ve, ¿cómo vas a amar a alguien que no ves? En otras palabras, estaba muy lejos de guardar la ley. Pero a esta pregunta, Jesús le responde quién era el prójimo con esta parábola. Ahora, al concluir esta parábola, le hace una pregunta interesante el Señor Jesús. Le dice, ¿quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y la respuesta tendría que haber sido el samaritano. Ahora, si nosotros unimos la conversación, tienes que amar a tu prójimo. Bueno, ¿quién es mi prójimo? Tu prójimo es el samaritano, tienes que amar al samaritano. Ahora, el problema era que los judíos odiaban a los samaritanos. No lo podían ni ver, lo menospreciaban, lo rechazaban. Si viajaban del norte al sur, del sur al norte, hacían un gran rodeo y muchos kilómetros de más para no pasar por Samaria. Y Jesús le dice, tienes que amar a ese que desprecias, que aborreces, que rechazas, que no puedes ni ver. Ese es tu prójimo. ¿A dónde quieres llevar Jesús al samaritano? Perdón, al intérprete de la ley. A decir, yo no puedo. Esto para mí es imposible. Y darse cuenta, porque ese era el propósito de la ley, mostrar que él era incapaz de cumplir con las demandas de la santidad de Dios, porque era un pecador y porque era débil y porque por mucho que se esfuerce jamás iba a poder cumplir con la ley. Y Jesús quería llevarlo al punto de decir, yo no puedo hacer esto, soy incapaz. En realidad necesito de un Salvador. Y si él hubiese preguntado a Jesús, yo necesito un Salvador, ¿dónde lo puedo encontrar? Jesús le habría dicho, aquí está, el que está frente tuyo es el Salvador, yo soy el Mesías. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo vine a hacer lo que ningún hombre puede hacer, a cumplir la ley a la perfección, porque yo soy el Hijo de Dios. Y hubiese encontrado en Cristo, el Mesías, el perdón y la salvación de su alma, hubiese encontrado respuesta a la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Porque preguntarse qué haré para heredar la vida eterna es qué haré para ir al cielo cuando muera, ¿dónde voy a pasar la eternidad? ¿Junto a Dios? Era una buena pregunta. Y saben que esta es la pregunta que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer en algún momento. Porque es una pregunta que tiene fecha de vencimiento. Hay un momento en que esta pregunta va a dejar de ser totalmente relevante. Y esa fecha de vencimiento es el día de nuestra muerte física. Si nosotros morimos físicamente sin habernos hecho esta pregunta, ya de nada sirve hacérnosla o tener la respuesta, porque ya no vamos a poder solucionar nada. Ahora tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué hacer para ir al cielo? ¿Qué hacer para no ir al infierno? Son preguntas equivalentes a esta. Y saben que si le preguntamos a Dios, Él nos daría una respuesta tan simple: está todo hecho. Ya está todo hecho. Porque yo envié a mi Hijo Jesucristo a este mundo para hacer lo que hacía falta para que puedas ir al cielo y no ir al infierno, para que puedan tus pecados ser perdonados, para que puedas ser salvado. Yo envié a Cristo para que vaya a la cruz y muera allí por tus pecados y lleve tu castigo, para que derrame su sangre preciosa, que es el precio de tu salvación, para que resucite al tercer día y sea el único y suficiente Salvador de este mundo. Ya está todo hecho. Y lo que Dios te diría es: solo tienes que creer. Tienes que creer en Jesucristo, que Él murió por tus pecados, que Él pagó la deuda de todos tus pecados, que Él llevó el castigo en la cruz, que Él resucitó, que Él es el Salvador. Y humillarte ante Él y decir: Señor, soy un pecador, no puedo cumplir con las demandas de tu ley, lo que exige tu santidad y tu justicia, pero creo que Jesús, tu Hijo, aquel que vivió una vida perfecta y santa, murió por mí, tomó mi lugar, pagó mi deuda, resucitó, y tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Esa es la respuesta a la primera pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero ahora quiero que vayamos a la segunda pregunta, porque esa pregunta es para los que ya tenemos vida eterna, para los que ya conocemos a Dios. La pregunta es: ¿quién es mi prójimo? Porque una persona que todavía no ha conocido a Dios no puede amar a su prójimo como a sí mismo. Pero alguien que ha conocido a Dios, que ha aceptado a Cristo, que ha recibido la vida eterna, tiene ahora una capacidad de amar que antes no tenía, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y ahora sí podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No en nuestra fuerza, no en nuestra capacidad, no en nuestros recursos, sino en las fuerzas y en los recursos de Dios. Porque ahora Dios vive en nosotros y Él puede a través de nosotros amar aún a aquellas personas que nos resultan difíciles de amar. Pero ante esta pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y ahí podemos traducirla de otras formas. ¿Qué significa para mí mi prójimo? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo considero? A mí me gustaría ver en este pasaje de la Escritura varios personajes y preguntarle: para vos, ¿quién es tu prójimo? Y ante su respuesta, ver si nosotros nos sentimos identificados con alguno de estos personajes. Yo le voy a declarar algo, esto también va a ser un sincericidio. Me he sentido en distintos momentos de mi vida identificado con cada uno de estos personajes que nos dan un ejemplo que no son muy buenos. Pero muchas veces he actuado y he visto a mi prójimo así, como ellos lo veían. Y a mí me gustaría que al ir avanzando vos puedas examinar tu vida y decir: yo en algo me parezco a este, o tal vez no. Ojalá que te parezcas a quien tienes que parecerte, porque si hay alguien a quien deberíamos imitar. Entonces vamos a preguntar en primer lugar a los ladrones. Para los ladrones, ¿quién es tu prójimo?, les preguntamos. Y ellos saben que nos contestarían: para mí mi prójimo es alguien para aprovecharme, es una posibilidad para explotar. Y saben que el camino de Jerusalén a Jericó era un camino con una pendiente bien pronunciada, con muchas piedras grandes al costado del camino, que hacía un lugar ideal para esta actividad delictiva. Los ladrones se escondían detrás de esas piedras en cuevas y podían ver desde lejos cuando venía algún caminante desprevenido, solitario, y podían detectar de lejos la presa.
y cuando estaba cerca saltaban sobre él, le golpeaban y le quitaban todo lo que tenía y le dejaban, como en este caso, allí, medio muerto y sin nada. Ahora, cuando uno ve personas que se dedican a este tipo de actividades, no nos sorprende que para él su prójimo sea alguien de quien aprovecharse, una posibilidad para explotar. Pero saben que a veces nosotros como creyentes podemos tener esta misma actitud hacia nuestro prójimo. Miramos y nos acercamos y tenemos cierto afecto especial por aquellos de quien podemos recibir algún tipo de beneficio. Puede ser porque quizás tiene dinero y bueno, me acerco a él porque quizás de alguna manera puedo beneficiarme. O tal vez a alguien que tiene mucho conocimiento y me acerco a él porque quizás puedo aprovechar de su conocimiento. O alguien que tal vez tiene buena reputación porque asociándome con él también yo me voy a ver bien. Y muchas veces nosotros podemos ver a nuestro prójimo no por su necesidad, no por su dolor, sino por de qué manera yo puedo obtener algún beneficio y puedo sacar algo de provecho de él. Y solo miro a mi alrededor buscando una oportunidad para beneficiarme a mí mismo. Este era el caso de los ladrones. Ojalá que no sea ninguno de nuestros casos, pero puede ser. Al segundo al que le podemos preguntar es al levita y al sacerdote. Estos dos, los dos eran religiosos. Ahí podríamos decir venía el pastor y el diácono, el pastor y el líder de alabanza. No estoy, cualquier parecido con la realidad es pura, pero lo que quiero mostrarles es que solamente eran personas que estaban muy involucradas en el ministerio, en la iglesia, en la religión y en el servicio. Y para ellos le preguntamos, ¿quién es tu prójimo? Y ellos dirían, alguien de quien alejarme, un problema para evitar. Y esta respuesta de ellos no nos sorprende tampoco, porque cuando uno ve el Nuevo Testamento y los Evangelios, vamos a ver a Jesús tratando a la mayoría de estos líderes de aquel tiempo como hipócritas, como personas que le gustaban hacer las cosas para ser vistos, para ser alabados, para ganar una buena reputación, pero que no eran sinceros en su corazón. Este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. No quiero tanta religión, quiero misericordia, le dice el Señor. Pero a veces nosotros podemos ser como el levita o como el sacerdote. Quizás en la iglesia servimos, hacemos cosas, nos vemos bien, pero después tratamos de esquivar a los hermanos, de evitarlos, sobre todo cuando sabemos que es algún hermano que de alguna manera va a necesitar de mí, de mi tiempo, de mis fuerzas, tal vez de mi dinero, y prefiero esquivarlo. Si viene por una vereda, yo me cruzo a la otra, porque sé que encontrarme con él, escucharlo y saber, en cierta forma me va a presionar a que yo haga algo por su necesidad. Pero nuestro prójimo a veces se convierte en alguien para evitar, en alguien de quien alejarme. Preguntamos a otro más, al intérprete de la ley, y él nos diría lo siguiente, es alguien para analizar, es un personaje para examinar. Bueno, vamos a hablar, a ver, del prójimo, vamos a discutir, a ver qué piensan, lluvia de ideas, ¿quién es el prójimo? A ver, díganme, vamos a ver si llegamos a la conclusión. Pero estas eran personas, el mismo Señor Jesús le dijo que ponían cargas pesadas sobre los otros, pero ellos no las tocaban ni siquiera con un dedo. O sea, eran buenos para hablar, para debatir, para ver de qué se trata, pero a la hora de trabajar y de hacer cosas nunca aparecían. Y a veces nosotros podemos ser como ellos, ¿no? Nos gusta hablar y discutir y planificar y decir cuál es la mejor forma de alcanzar el mundo, pero no le hablamos ni al vecino. O cuál es la forma de tener una mega iglesia, pero no tenemos mucho compromiso con la iglesia. Y tenemos que examinarnos, porque a veces nosotros podemos parecernos a estas personas. Y también podemos ver allí a alguien más, al mesonero. El mesón era un lugar donde como un pequeño hotel, donde había habitaciones, donde se recibía viajeros, se daba comida. Y posiblemente en un caso de necesidad, como fue se atendía digamos, para ver de ayudarle a salir adelante en un problema de salud. Pero cuando le preguntamos al mesonero, él nos dice, para mí mi prójimo es alguien para atender, es un paciente para enumerar.
Seguramente tendió bien la cama, seguramente le dio una buena comida, seguramente le puso paño frío y la atendió bien, pero él lo hacía porque era su trabajo, porque era su obligación, porque le pagaban por hacerlo. Y en ningún momento vemos que él dice, no te hagas problema, yo voy a atender, él es mi compatriota, No. Vemos que el que se hace cargo de todo ahí es el samaritano. Y el mesonero simplemente hace su trabajo. Y a veces nosotros podemos tener esta actitud. Hacemos lo que tenemos que hacer, pero no involucramos nuestro corazón. No amamos a las personas. Nuestro corazón queda frío. Y simplemente lo hacemos por religiosidad, lo hacemos por costumbre, lo hacemos por cumplir. Bueno, lo hacemos porque es el ministerio en el que me he anotado. Pero una vez que termina el ministerio, yo no tengo una relación de cariño, de amistad, de compromiso con las personas. Simplemente hago algo por obligación o por cumplir. Y podemos parecernos a este mesonero. Ahora, estas eran personas comunes que no amaban a Dios. Pero sí me gustaría terminar viendo al personaje clave de esta parábola y a quien Jesús lo puso por sobre todo, que es al buen samaritano o al samaritano. Y cuando le preguntamos al samaritano, ¿quién es tu prójimo? ¿Cómo miras a tu prójimo? Aquel que Dios pone en tu camino y que sabes que tiene una necesidad. Y él nos diría lo siguiente: es alguien para amar. Y es alguien, una persona para encaminar. Alguien que las circunstancias de la vida, que los problemas, que tal vez puede haber sido parte, tal vez puede haber tenido parte de culpa en lo que le está pasando, pero Dios la pone en nuestro camino para que la amemos y para que lo tomemos del costado del camino y lo ayudemos a ponerse de pie y a seguir adelante. Es alguien a quien amar, es alguien que está despojado, que está destruido, despreciado, desahuciado, desesperado. Es verdad, sí, no tiene cómo pagarnos, cómo recompensarnos. Pero Dios lo ha puesto ahí, en nuestro camino, para que lo amemos y para que lo ayudemos. Aun cuando quizás sea alguien que naturalmente no lo queremos tanto y nos sentimos tan inclinados, pero Dios lo ha puesto ahí, para que mostremos su amor a través de esa persona. Y el Señor Jesús, vamos al último cuadro, le dice algo aquí al intérprete de la ley, pero es algo que nos dice a nosotros también. Le dice, ve y haz tú lo mismo. Mira a este samaritano, mira cómo actuó, mira lo que hizo. Y es interesante leer el pasaje. Y ahí vamos a ver todo lo que él hizo. Y le dice, ve y haz tú lo mismo. Y lo que podemos ver ahí, que tenemos que hacer, que tienes que hacer, que tengo que hacer, en primer lugar es abrir bien tus ojos. Nosotros muchas veces estamos tan enfocados en nosotros mismos, tenemos vidas tan egoístas que no tenemos la capacidad de ver que otros están sufriendo, que otros están en necesidad, que otros están tirados al costado del camino. Y si abrí bien tus ojos para que pueda ver que hay personas que necesitan de vos, que necesitan de tu amor, que necesitan de tu ayuda. Abrí bien tus ojos. La segunda cosa, dice, debemos actuar con misericordia. Y esto significa que debemos acercarnos lo suficiente como para ver su dolor, como para sentir su dolor y quedarnos el tiempo suficiente como para que ese dolor nos impulse a actuar. Porque muchas veces lo que hacemos cuando vemos a alguien en necesidad, en sufrimiento, en dolor, tratamos de alejarnos lo antes posible para que la forma en que eso nos afecta no nos obligue en cierta forma a hacer algo, a involucrarnos, a actuar. Entonces, tenemos que actuar con misericordia. Tenemos que dejar que ese amor que está en nosotros porque Dios lo ha puesto a través del Espíritu Santo actúe hasta el punto de movernos a hacer algo por ese prójimo que está en necesidad. En tercer lugar, tienes que acercarte lo suficiente. Vamos a ver ahí que primero dice que este samaritano se acercó y vio. O sea que lo que hizo fue abrir bien sus ojos.
Después dice que fue movido a misericordia, o sea, dejó que ese dolor le impacte de tal forma que no pudo quedarse con los brazos cruzados ni seguir su camino como si nada, sino que fue movido por un sentimiento desde su corazón a actuar en favor de aquel hombre. Pero en tercer lugar dice que se acercó lo suficiente porque le vendó las heridas, le echó aceite, le echó vino, le cargó en sus brazos, le puso en su cabalgadura, le llevó al mesón, le cuidó varios días, porque dice días después, no al otro día, recién lo deja. Y sabes que esto me habla de que tenemos que acercarnos lo suficiente como para conocer el dolor de los hermanos, y tenemos que hacer amistad y tenemos que relacionarnos, porque es muy difícil a distancia ayudar a alguien. Es muy difícil a distancia tocar la vida de alguien de una manera significativa. Podemos hacer una llamada, mandar un mensaje, animarlo, dar un texto, pero necesitamos estar cerca si queremos hacer realmente un trabajo que saque a alguien que ha caído en un pozo tan profundo como este hombre de la historia aquí, y poder ponerlo de pie y de nuevo en el camino. En cuarto lugar, tienes que aceptar el precio. Siempre que quieres amar a tu prójimo, que lo quieres amar de verdad, que lo quieres amar como Cristo quiere que ames y como Cristo nos amó, va a haber un precio que pagar. Si miras esta parábola, vas a ver que él tuvo que gastar en aceite, que no era barato, tuvo que gastar en vino, tuvo que gastar en vendas, tuvo que gastar tiempo, porque él no pudo seguir su camino como si nada, sino que tuvo que cargarlo y tuvo que gastar tiempo y quedar unos días cuidando. Tuvo que gastar dinero. Él pagó los gastos al principio, después le dejó 2 denarios, que es lo que se cobraba por un día de trabajo, y después dijo, voy a volver. Seguramente era alguien que acostumbraba a pasar por ahí, le conocían, yo voy a volver y cuando vuelva te voy a pagar si es que gastas de más. Y tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Si quieres amar a la manera de Jesús, tienes que saber que te va a costar tiempo, te va a costar fuerzas, te va a costar dinero. Vas a tener que salir de tu zona de confort y de comodidad para brindarte a tu prójimo. Ahora, si vos quieres quedarte tranquilo, sin sufrir molestias, sin sufrir ninguna incomodidad, lo puedes hacer, pero jamás vas a estar en la posición de amar a tu prójimo como Cristo quiere que le ames. Y por último, tienes que estar dispuesto a acompañarle hasta el final. No es que él le ayudó. Después de todo, él era un extranjero, podía haberlo alzado, llevarlo al mesón y decirle, bueno, aquí está este compatriota, lo encontré tirado, te lo dejo, hacete cargo. No. Él estuvo al lado de él y comprometido hasta verle salir adelante. Y cuando Dios pone a alguien en nuestro camino, y a alguien con necesidad, y a alguien a quien tenemos que ayudar y aconsejar y acompañar y brindarnos, Dios quiere que estemos al lado de él hasta verle caminar solo, hasta verle otra vez valerse por sí mismo, y no hacer 2 o 3 cositas para sentirnos bien nosotros y para calmar nuestra conciencia y lo dejamos, bueno, ahora arreglate como puedas. Él lo acompañó hasta el final. Quiero que vayan preparando un video que tengo ahí, una canción, porque al final yo creo que Dios nos quiere hacer una invitación con esta historia, con esta parábola, con este mandamiento: ve y haz tú lo mismo. Y después de escuchar esta canción, terminamos con un desafío y con una oración. ¿Podemos poner la canción? Hacia arriba Jerusalén y hacia abajo está Jericó. Por el camino algo terrible sucedió. Hacia arriba Jerusalén y hacia abajo está Jericó. Por el camino algo terrible sucedió. Casi medio muerto y sin saber a dónde ir, perdí la esperanza de sobrevivir. Pagué consecuencia de desobediencia. Un sacerdote
pudo verme, sí lo sé. Qué suerte la mía, pues me ayudaría. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Qué pasó? Él se fue. ¿Qué pasó? No lo sé. Su religión no la puedo comprender. Un levita cruzó y me rodeó y me analizó. Casi, casi me ayudó. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Qué pasó? Él se fue. ¿Qué pasó? No lo sé. Su religión no la puedo comprender. Más tarde una mano me tomó y me levantó, ungió mis heridas y me vendó. ¿Quién será? No lo sé. Su amistad él mostró. ¿Quién será? No lo sé. A un samaritano alguien vio. ¿Quién será? No lo sé. Su amistad él mostró. ¿Quién será? No lo sé. Así como él quiero ser yo. ¿Quién será? No lo sé. Su amistad él mostró. ¿Quién será? No lo sé. Así como él quiero ser yo. ¿Quién será? No lo sé. Su amistad él mostró. ¿Quién será? No lo sé. Así como él quiero ser yo. Y saben que realmente Jesús fue nuestro buen samaritano. Él hizo exactamente lo mismo que hizo este samaritano en esta parábola. Abrió sus ojos y nos miró con atención. Vio cómo estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados. Actuó con misericordia, no se quedó indiferente en el cielo, sino que nuestro dolor tocó su corazón. Se acercó lo suficiente, dejó su gloria para venir a esta tierra. Aceptó el precio, tomar nuestros pecados, nuestro castigo, ir a la cruz y morir por nosotros. Y Él nos va a acompañar hasta el final, porque el que comenzó en nosotros las buenas obras será fiel en completarla hasta el día de Cristo, y después vamos a estar con Él para siempre. Él está con nosotros hasta el final. Pero saben, nosotros nos decimos cristianos, pero un cristiano que deja a su prójimo tirado en el piso, sea quien sea, es un cristianismo, como decía la canción, que no se puede entender. Su religión no la puedo entender. Y el compromiso que quiero que hagas en esta noche es decirle a Dios: Dios, si pones a alguien en mi camino y yo lo veo necesitado y yo lo veo tirado, Señor, yo lo voy a ayudar. Yo voy a hacer lo que tú has hecho conmigo. Yo voy a hacer lo que este samaritano hizo con aquel que fue atacado por los ladrones. Quizás
me va a dar miedo, quizás voy a pensar que no me van a dar las fuerzas, pero Dios no va a poner nadie en tu camino para que lo ayudes, si Él no te da la fuerza, el amor y los recursos para que hagas algo por Él. Pero vos tienes que tomar una decisión y después vas a ver la mano de Dios usándote para ayudar al perdido y hablarle de Cristo, para ayudar al hermano y consolarlo y sacarlo de su depresión, para extender tu mano al que tiene una necesidad hasta que salga a flote. Esta noche es una noche que Dios me desafía y te desafía. Si pones a alguien en el camino y lo veo tirado, no voy a pasar de largo. No voy a pasar nunca más de largo, porque yo pasé muchas veces de largo. Hasta pasé de largo de personas que después se quitaron la vida. Pero hay un momento en que Dios dice, basta, no pases más al lado de tu prójimo que está tirado, tienes que hacer algo. Porque si no, tu religión no se puede entender. Querido Padre, no es fácil el desafío que nos planteas en esta parábola y en esta historia, y con tu mismo ejemplo, Señor. Pero sabemos que en ti tenemos los recursos para aceptar el desafío y para salir victoriosos, Señor, si de corazón delante tuyo nos proponemos extender nuestra mano a aquellas personas que vemos caídas en el camino, que tú las pones en nuestro camino, Señor. En esta noche, Señor, que cada uno de nosotros podamos tomar esta decisión delante tuyo. Es entre cada uno y tu persona, Señor. Y decirte, aquí estoy, Señor, para extender mi mano a quien la necesite. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra. Y gracias por las enseñanzas de nuestro amado Señor Jesús, que son simples, sencillas, pero llegan hasta lo más profundo de nuestro corazón. Te alabamos en esta noche y te damos la gloria, Señor. En el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Amén.